En el final de la mesa de análisis internacional voy a escuchar a los 4 tertulianos con sus inquietudes, con otros temas que les parezca que también hay que tener en cuenta mirando al mundo. Susana, dale tú primero esta vez. Bueno, a mí como me interesa mucho vincular siempre el tema de la política internacional con lo que estudio, que es la sociedad y la religión en las sociedades, me parece interesante la movida de Taiwán, que invita ahora al Papa Francisco a que vaya a visitar. Todavía el Papa Francisco no ha dicho si irá o no, no ha respondido ni afirmativamente ni tampoco negativamente. Se ha limitado a decir que rezará, pero claramente esto tiene que ver con el último pacto, el último acuerdo firmado por el Vaticano con China en cuanto a que el Vaticano va a poder nombrar allí obispos. Entonces, para que veamos entonces que la diplomacia internacional también tiene mucho que ver con el tema religioso, ¿no? Y sabemos que Taiwán, que pierde día a día aliados también en Centroamérica, como por ejemplo República Dominicana o El Salvador, que una vez más han sido de alguna manera atraídos por el dinero y por la posibilidad de comercio con China, el gran gigante asiático, perdiendo entonces su vínculo con Taiwán, porque es lo que exige China. Para poder tener vínculos diplomáticos bilaterales con China tienes que renunciar a tu vínculo con Taiwán. Me parece interesante eso, porque muchas veces desde Uruguay, con ese apego que tenéis los uruguayos a la laicidad, se pierde de vista la dimensión religiosa en la política internacional. Está bien. ¿Escucharon? Sí. ¿Escucharon? Sí, y le tomo la palabra y le digo que hay otro tema exactamente vecino, que es el quiebre que se ha dado en la Iglesia Ortodoxa. Sí, digamos, el a ver, patriarca, expliquemos un poco mejor. El patriarca, que originariamente dependían todos, hace mucho tiempo, dependían todos del patriarca de Constantinopla, digamos, claro, de la iglesia católica de Oriente, ¿verdad? Se fue fraccionando, pero recién, hace poquito, se fracciona la iglesia ortodoxa de Ucrania de la rusa. Tema que no tenemos que explicarle demasiado a la audiencia, de que es un tema mucho más político que realmente religioso, ¿verdad? Claro. Y entonces quería retomar eso. Y por último... Pero ese no era tu telegrama, no, supongo. Mi telegrama, eso se lo agregué. Bueno, mi escuchamos a Gustavo primero. No, el mío es una simple efeméride, es decir, recuerdo que hoy es el Día Mundial de la Alimentación. En la reunión que se realiza en Roma en este momento, la FAO hace notar que el hambre sigue creciendo en el mundo. Hoy hay 821 millones de personas que lo padecen y eso nos aleja bastante de la meta de crecimiento sostenible que las Naciones Unidas marcaron para el 2030 con hambre cero. Es decir, es un tema que hay que tener en cuenta y bueno, a trabajar un poco en eso. Vamos a conversar esta semana a propósito de el Día Mundial de la Alimentación y la semana, porque en realidad las actividades se extienden varios días, con un uruguayo que está casi al tope de la FAO, ¿no? Mario Lubetkin, que fue colaborador de En Perspectiva durante muchos años como corresponsal en Roma, hoy es, desde el mes de agosto, subdirector general de la FAO, así que creo que tiene bastante para decir en esta materia. Periodista, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Ahí está. Ahora, el telegrama de Javier que quedó pendiente. Es crisis en la salida del Brexit. Que puede ser explosivo en cuestión de días o no, pero no, dejémoslo como telegrama, ¿no? Crisis quiere decir que no se llegue a un acuerdo sobre ese divorcio. Entonces, la discusión es si es un divorcio amistoso o es se tiran los platos por la cabeza, para ponerlo en términos domésticos, ¿no? Entonces, cada vez más la cosa se transforma en un Brexit duro, no es sin acuerdo ninguno. Yo no soy un experto en asuntos internacionales, pero siempre me pareció que si se llegaba a un acuerdo para esa salida, era un milagro. Imaginarse esa negociación, imaginarse todo lo que hay de por medio en la salida del Reino Unido de la Unión Europea, es Yo tengo la misma morirse del agobio, ¿no? De lo intrincado, todo lo que está en juego, ¿no? Te sumo un detalle, en este proceso de Brexit, la Unión Europea ha mutado. Sus integrantes han cambiado sus opciones políticas en muchos casos y la Unión Europea tiene su propia crisis de identidad hoy. Entonces eso no abona para nada manejar un acuerdo con el Reino Unido. Leo, ¿el telegrama tuyo? Sí, a mí me hubiera gustado redondear los dos bloques anteriores, pero como tenemos un público buen entendedor, supongo que pocas palabras alcanzaron. De todos modos, como queda ya charlado con ustedes, existe la posibilidad que capaz que en algún momento implementamos. Espera que te grabo. De que escriban columnas en las que digan todo lo que les quedó por decir, ¿no? Eso creo que sería útil, sería conveniente, porque es obvio que en estas conversaciones los temas que tratamos y que son profundos y muchas veces lejanos no pueden examinarse a fondo. Estoy seguro que a todos les quedan
cabos sueltos, ¿no? Esa posibilidad también queda abierta. Pero vamos, Leo. Magnífico. Sí, el telegrama era lo mismo que decía Javier, hay que ir preparándose para entender bien lo que significa o va a significar el Brexit según las modalidades, porque va a tener efectos sobre todo, sobre Uruguay, sobre América Latina en general. No se olviden que estamos tratando de negociar un tratado entre Mercosur y la Unión Europea desde hace como 20 años, pero va a tener efectos en el orden o el desorden mundial. Dos líneas, agrega algo por lo menos. No nos dejes así tan intrigados. Y bueno, uno de los atranques más grandes es el hecho de que entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda hay una frontera que es fluida y abierta, porque eso es parte de las negociaciones de paz que terminaron con la guerra civil en Irlanda del Norte. Y si se hace el Brexit, van a tener que poner una frontera, porque República de Irlanda es miembro de la Unión Europea. Ajá. Y la del norte, siendo del Reino Unido, va a tener que irse. Y esa frontera la niegan absoluta, total y tajantemente Irlanda del Norte, que es la componente más pequeña de la coalición que está sosteniendo Theresa May. Quiere decir que cae el gobierno si se quisiera negociar sobre eso. Pero mi pregunta es, disculpen, pregunta de ignorante, ¿no? ¿No lo pensaron los que propusieron el Brexit? ¿No pensaron que ahí tenían un lío fenomenal, uno de tantos que había que encarar? Todavía se está no les importaron, porque la propuesta era para tener lío, no para ir para adelante. Son populistas baratos. ¿Cómo? Yo creo que el cálculo era que no salía el referéndum para el lado del Brexit, sino que iba a ser un resultado más pro-europeísta. Y eso se fue de cauce, ¿no? Se fue de cauce, ¿no? Ya nos abocaremos con ustedes a ese asunto, la negociación por el acuerdo en torno al Brexit. Pero van a tener que afinar el lápiz, ¿eh? Es complejo. Qué asunto más complejo. Bueno, Susana Mangana, Javier Bonilla Saus, Leo Harari allá en París, Gustavo Calvo, gracias por acompañarnos en otra mesa de análisis internacional. Gracias a todos. Por la invitación. Hasta la próxima. Ya continuamos, ya seguimos con ustedes en Perspectiva hasta el mediodía. Dentro de unos minutos, luego de la actualización de las noticias, viene Eduardo Rivero con la música, invitándonos a sentarnos en primera fila.